Nunca más te quedes quieto. En un remoto valle rodeado de montañas azules, vivía un joven llamado Cayen. Pasaba sus días sentado frente al río, contemplando su reflejo, esperando, sin saber qué. Algún día vendrá una señal, decía. Entonces sabré qué hacer. Los ancianos del pueblo lo veían con compasión. No trabajaba, no viajaba, no amaba. Solo pensaba. Solo esperaba. Una tarde, un viejo monje errante pasó por allí. Su bastón marcaba el suelo con ritmo y decisión. Al ver a Cayen inmóvil frente al agua, se detuvo. ¿Qué esperas?, le preguntó con suavidad. Cayen respondió sin apartar la vista del río. Espero que el momento correcto llegue. El monje sonrió con ternura, como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces. Se sentó junto a él y sacó una piedra de su bolsa. Sin decir una palabra, la arrojó al agua. Las ondas rompieron el reflejo perfecto. ¿Ves?, dijo el monje. Nada viene por sí solo. Ni siquiera el río se mueve si no hay viento o piedra. Cayen lo miró con desconcierto. Pero si me muevo sin saber, ¿no corro el riesgo de perderme? El monje entrecerró los ojos. El verdadero riesgo, joven, es quedarte quieto y no vivir. Y entonces, se levantó y continuó su camino, sin mirar atrás. Cayen permaneció en silencio, pero algo dentro de él se había movido. Esa noche, Cayen no pudo dormir. Las palabras del monje resonaban como un tambor suave en su pecho. El verdadero riesgo es quedarte quieto y no vivir. Se dio cuenta de que llevaba años esperando certezas, aferrado a la idea de que algún día todo tendría sentido antes de dar un paso. Pero el día nunca llegaba. A la mañana siguiente, se levantó antes del alba. Por primera vez, no fue al río. En su lugar, caminó hacia el sendero que salía del pueblo. Nadie lo había visto tomar esa dirección jamás. Ni siquiera él mismo sabía a dónde llevaba ese camino. Solo sabía que tenía que moverse. Mientras avanzaba, notó que cada paso tenía un sabor distinto. El viento rozaba su rostro como si lo saludara, las hojas crujían bajo sus pies, y su corazón, acostumbrado al letargo, empezaba a latir con un ritmo nuevo. No había destino. Solo había movimiento. Y ese movimiento era vida. A lo largo del sendero, Cayen se encontró con un anciano que recogía ramas caídas. Su espalda estaba encorvada, pero sus ojos brillaban como fuego. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó sin dejar de trabajar. Cayen dudó. No tenía respuesta. No lo sé, solo camino. El anciano asintió como si eso fuera suficiente. Entonces, ¿vas bien? Cayen lo observó en silencio. El viejo no parecía apurado, pero tampoco quieto. Cada gesto era útil. Cada acción, sencilla y necesaria. ¿Por qué recoge ramas tan temprano?, preguntó Cayen. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Y mañana serán menos las que sirvan. El momento es ahora, dijo, y luego añadió, los que esperan pierden el instante. Los que se mueven, lo crean. Cayen lo ayudó a cargar las ramas hasta su cabaña. No había oro ni enseñanza oculta, solo presencia compartida. Esa noche durmió en el suelo, y en el silencio comprendió algo profundo. No importa lo que hagas, mientras no te detengas por miedo. Al amanecer, Cayen continuó su camino. Cada paso lo alejaba de la persona que había sido. Ya no buscaba una gran revelación. Comenzaba a entender que la transformación no era un evento repentino, sino una consecuencia de no quedarse quieto. Al tercer día, llegó a un templo abandonado en medio del bosque. Las piedras estaban cubiertas de musgo y las puertas colgaban de sus bisagras. Sin embargo, el lugar tenía una serenidad viva, como si aún respirara.
Cayen entró y encontró una estatua rota de Cannón, la deidad de la compasión. El rostro estaba dañado, pero los ojos de piedra aún miraban con dulzura. Sin saber por qué, se arrodilló y limpió el polvo del altar. Durante horas, sin que nadie se lo pidiera, recogió hojas, reparó los escalones, ordenó las piedras. No buscaba mérito. Solo se movía con lo que el momento le ofrecía. Cuando terminó, no había aplausos. Solo silencio. Y dentro de él, una inesperada paz. Esa noche, Cayen encendió una pequeña hoguera frente al templo y se sentó junto a ella. Por primera vez, no sentía el peso de su mente pidiendo respuestas. No pensaba en qué haría mañana. No buscaba sentido. Solo estaba. Y sin embargo, nunca se había sentido tan pleno. Observó cómo las llamas danzaban, cómo el viento jugaba entre las ramas, cómo el silencio de la montaña lo envolvía todo. Sintió que no necesitaba entender el mundo, solo estar en movimiento con él. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas tocaba los picos, Cayen escuchó pasos en el bosque. Era una mujer de rostro cansado, que cargaba a su hijo enfermo en brazos. ¿Este templo está habitado?, preguntó, con voz débil. Me dijeron que aquí tal vez encontraría ayuda. Cayen la miró con asombro. Quiso decir que no era un monje, que no sabía curar, que apenas había llegado. Pero no dijo nada. Solo la invitó a pasar. Buscó agua del arroyo, calentó arroz que quedaba en su bolsa, hizo una cama de hojas secas. Durante la noche, vigiló al niño mientras dormía con fiebre. No tenía conocimientos, ni fórmulas, ni rezos. Solo tenía sus manos, su atención, y la voluntad de no quedarse quieto ante el sufrimiento. Y en ese movimiento simple, silencioso y sincero, algo empezó a sanar. Pasaron 3 días. La fiebre del niño fue cediendo poco a poco. La madre, entre lágrimas, tomó las manos de Cayen. Gracias. Sin ti, no habríamos sobrevivido. Cayen negó con suavidad. Yo solo me quedé, y me moví cuando fue necesario. La mujer sonrió, como si en esas palabras hubiera entendido algo antiguo y olvidado. Cuando partieron, el templo volvió a quedar en silencio, pero no vacío. Había en el aire una presencia distinta, como si el lugar hubiera despertado con él. Cayen no volvió a sentarse frente al río a esperar señales. Cada día, sin grandes planes, sin metas trazadas, reparaba algo, recogía leña, cuidaba del fuego. Y a veces, aparecían caminantes cansados, campesinos, o ancianos que buscaban descanso. No preguntaban si el templo estaba en uso, solo se quedaban, y Cayen los acogía. Una anciana, antes de partir, le dijo: Tú no estás aquí para ser maestro, sino para ser camino. Cayen no entendió del todo. Pero tampoco intentó entender. Solo siguió en movimiento. La quietud de su antigua vida había sido una prisión con forma de espera. Ahora, el fluir era su maestro. Con el paso de los años, el templo se convirtió en un refugio para los errantes, los heridos, los que habían perdido el rumbo o la esperanza. Cayen nunca colgó un cartel, nunca pronunció discursos, nunca pretendió enseñar. Solo vivía. Y en su forma de vivir, presente, atenta, activa, muchos encontraron respuestas que los libros no daban. Un día, llegó un joven con la misma mirada perdida que Cayen había llevado en otro tiempo. Se sentó frente al altar y dijo: Estoy esperando. No sé por qué, pero siento que algo debe llegar. Cayen, ya con las sienes tocadas por la nieve del tiempo, lo observó en silencio. Luego se acercó y puso una escoba en sus manos. Entonces barre, dijo con una sonrisa tranquila. A veces, el momento llega mientras estás barriendo. El joven lo miró sin comprender del todo, pero algo en él se ablandó. Se puso de pie y empezó a moverse, lento, inseguro, pero con un principio de decisión.
Cayen volvió a su rincón, donde tallaba un trozo de madera. No pensaba en grandes cosas. Solo en la suavidad de la forma que emergía. Había aprendido que la vida no se espera. Se talla, se barre, se cuida. Paso a paso. Sin quedarse quieto. El invierno llegó con nieve suave y cielos limpios. El templo, ya restaurado con humildad y dedicación, parecía parte del bosque. No brillaba por su grandeza, sino por su silencio vivo. Cayen caminaba cada mañana por los mismos senderos que una vez lo vieron partir. No buscaba nada, pero todo lo encontraba: el canto de un pájaro, la forma en que la escarcha cubría las hojas, el calor de una taza compartida con un viajero. Una noche, sentado junto al fuego, recordó al viejo monje y su piedra en el río. Nada viene por sí solo, murmuró. Ni siquiera el río se mueve sin viento o piedra. Y sonrió. Ahora comprendía. Quedarse quieto por miedo a equivocarse es como negarse a respirar por miedo a exhalar. El verdadero riesgo no era fracasar, sino no haberlo intentado nunca. Ya no esperaba señales. Él era la señal. Su vida, hecha de gestos simples y pasos sin destino, era testimonio de una verdad antigua. La existencia no exige perfección, solo movimiento. Y así, en ese templo perdido del bosque, mientras las estaciones giraban y el mundo seguía su danza misteriosa, Cayen vivió. Sin quedarse quieto. Nunca más.